Jesús. Bienvenidos a todos. Prepárate para un alimento sólido. Sé que a veces hay alimento y a veces hay alimento sólido. Traté de darle ese toque de chef a través de la maestría, pero el Espíritu Santo, que es el maestro de los maestros, te va a ayudar a digerir seguramente y alimentarte. Hay una pregunta: ¿por qué Juan el Bautista fue más grande que todos los profetas del Antiguo Testamento según palabras de Jesús? ¿Y qué significa que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista? Por fin lo vas a saber. Más grande que Juan se llama esta palabra. Y vamos a ir por favor a Mateo capítulo 11, versículo 11. Vamos a leer la primera parte de este versículo. Hay versículos que se dividen en 2, en 3, en 4 y en 5 partes. Este versículo se divide en 2 partes. La primera parte dice: les aseguro que entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Ninguno. Fíjate lo que está diciendo Jesús. Estas son palabras de Jesús. Que entre todos los hombres nacidos, o sea, toda la humanidad que nació, hasta ahí ninguno, ni Moisés, ni Abraham, ninguno, ni David, ninguno, ni Israel, ni Isaac, ninguno, dice acá ninguno, ha sido más grande que Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo un ministerio impactante, cortito, se estuvo preparando años, pero cuando salió fue un impacto impresionante. El poder de Elías estaba sobre él en la predicación. Cuando él hablaba, la gente corría a bautizarse, corría a arrepentirse, corría a buscar de Dios. Un ministerio corto, un ministerio de confrontación. Después de 400 años de silencio aproximadamente, aparece el más grande de los grandes. Jesús lo dijo: entre todos los hombres ninguno ha sido más grande que Juan el Bautista. Entonces nuestro primer punto es: Juan el Bautista fue más grande que todos los nacidos en el Antiguo Testamento. Según palabras de Jesús, Juan el Bautista, que se vestía con pieles, que vivía en el desierto, que fue lleno del Espíritu Santo en el vientre de su mamá. Hay algunas hermanas que están embarazadas acá en la iglesia. En el vientre de su mamá fue lleno del Espíritu Santo. Y Jesús dijo que Juan el Bautista fue más grande que todos los nacidos en el Antiguo Testamento. Y quiero ir respondiendo a esta pregunta: ¿por qué Juan el Bautista fue el más grande? De toda la humanidad, Juan fue el más grande porque él vio con sus propios ojos y participó personalmente en el cumplimiento de lo que los anteriores profetizaron. De todos los profetas que hablaron de Jesús, desde el primero hasta el último, todos ellos profetizaban del Mesías. Pero Juan fue el más grande porque él vio con sus propios ojos. Isaías no lo vio, Jeremías no lo vio, David no lo vio, ninguno de ellos pudieron ver al Mesías, pero él lo vio con sus propios ojos. Él bautizó a Jesús, pudo bautizarlo, no quiso bautizarlo porque él bautizaba a los pecadores y de pronto en la fila se pone Jesús. Y él no quiso, y Jesús le dijo: Juan, viene que cumplamos toda justicia. Así que él bautizó, y ustedes saben lo que sucedió allí. El Dios Padre habló, se escuchó un trueno y dijo: este es mi Hijo amado, y el Espíritu Santo como paloma descendió. Fue tremendo todo lo que vivió Juan el Bautista. ¿Por qué Juan el Bautista fue el más grande? Porque Juan supera en dignidad por su misión como precursor a todos los personajes del Antiguo Testamento. Todos fueron clave, todos tuvieron algo que ver, todos fueron parte del master plan de Dios. Pero Juan el Bautista fue el coordinador, fue el que le preparó el camino, fue el que dijo: hey, viene detrás de mí alguien más grande que yo, alguien más poderoso. ¿Por qué Juan el Bautista fue el más grande? Porque Juan marca el final de una era y el comienzo de otra. Jesús mismo dijo en Juan 11:14, después lee el capítulo 11 de Mateo, dijo que todos los profetas que profetizaron hasta Juan, o sea, cortaba ahí, se cumplió, ya estaba el Mesías, ya no hacía falta volver a profetizar, decir va a venir el Mesías, no, ya estaba. O sea, hasta Juan marca, decí conmigo, el fin de una era.
Decí conmigo el comienzo de otra. O sea que Juan el Bautista es la cima. Jesús vio que una era terminaba con Juan el Bautista, porque todos los profetas y la ley anticipaban a Juan y su ministerio como un heraldo, como un predicador, como un abrepuertas, como un punta de lanza. O sea que todos los profetas también hablaban de este profeta. Pero estamos tratando de responder a esta pregunta: ¿por qué Juan el Bautista fue el más grande? Juan es la cumbre más sobresaliente entre lo viejo y lo nuevo. Es decir, había una dispensación. La dispensación, para los que no saben, son ciclos de la humanidad en los que se divide el plan de Dios, la relación de Dios con el hombre. Entonces ahí se estaba terminando una de las grandes dispensaciones llamada ley, iba a comenzar una nueva llamada gracia. Entonces Juan es la cumbre, lo más alto, lo más sobresaliente entre lo viejo y lo nuevo. Pero ¿por qué Juan el Bautista fue el más grande? Juan era especial, ya que podía ser considerado el mayor bajo el antiguo pacto. Es decir, que iba increciendo, y antes de que aparezca el Mesías va a surgir el profeta más grande de todos los nacidos. En cierto sentido, Juan habló por cada profeta que anunció la venida de Jesús. ¿Por qué Juan el Bautista fue el más grande? Bajo el antiguo pacto, muchos profetas anunciaron: el Mesías viene, el Mesías va a venir, el Mesías va a nacer. Pero solo Juan tuvo el privilegio de decir: el Mesías está aquí. Señoras y señores, lo que se dijo se está cumpliendo. Es Él. Es Jesús de Nazaret. Tremendo. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar en el plan de Dios, en la aceleración del plan de Dios, de pronto aparece, irrumpe, después de muchos años de silencio, Juan el Bautista para decir: vengo a profetizar, pero no que va a venir, sino que ya vino, que ya está acá. Él lo dijo. Dijo: no soy digno de desatar los cordones de sus zapatos. Yo estoy bautizando en agua, pero el que viene ahora, el que ya está aquí, los va a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Así que Juan el Bautista, por todo eso que dije y otras cosas más, es el más grande de todos los hombres, de todos los profetas, de todos los reyes y de todos los siervos de Dios que nacieron en el antiguo pacto. Pero volvamos por favor a Mateo 11:11. La segunda parte dice: y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Así que Jesús acá va a hacer un vuelco. Siempre que hay un conector adversativo, se llama, niega todo lo anterior para dar una nueva afirmación. Entonces Jesús está diciendo: del antiguo pacto, de la ley, pensá en esto, fue el más grande de todos los hombres, desde Adán hasta el último que nació ahí. Pero sin embargo, y fíjate Jesús en un versículo, la profundidad, dice: el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. ¿Quién es el más pequeño? ¿De qué reino está hablando? ¿De qué está hablando? Entonces quiero responder con esta pregunta: ¿por qué el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista? Porque participamos en el completo entendimiento y experiencia de algo que Juan solo previó en forma oscura, de lejos. Si bien Jesús apareció en escena durante su ministerio, Juan muere decapitado, ustedes saben que muere, y no pudo ver todo lo que vino después. ¿De qué está hablando, pastor? Anótalo ahí, los que toman nota. La verdadera obra de la expiación de Cristo. No pudo terminar de verlo. Juan el Bautista culmina toda esa parte profética de todos y tantos profetas usados por Dios. Pero ¿por qué el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista? Anótalo ahí, porque es el reino de la gracia. Y la gracia es mayor que la ley.
Y va a comenzar cuando Jesús muere y Jesús resucita la gracia. La dispensación del Evangelio en todo su poder, pureza y riqueza. Y aunque Juan fue mayor, anótalo ahí, no fue nacido de nuevo bajo el nuevo pacto. Fue lleno del Espíritu Santo. Fue el más grande de todos en el antiguo. Pero él no nació de nuevo en el nuevo pacto. Esto es porque vivió y murió antes de que se cumpliera la obra de Jesús en la cruz y la tumba vacía. Por lo tanto, no disfrutó de los beneficios del nuevo pacto. Un famoso predicador, Charles Spurgeon, escribió: ¿cómo podemos decir como regla que el día más oscuro es más claro que la noche más brillante? ¿Lo vuelvo a decir? El día más oscuro es más claro que la noche más brillante. Así Juan, aunque primero en su propio orden, está detrás del último, del nuevo orden del Evangelio. Es decir, que el más pequeño del Evangelio se encuentra sobre un terreno más alto que el más grande que está bajo la ley. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 2:12 a la iglesia de Tesalónica que nos llamó a su reino y gloria. Lo vuelvo a decir, anotalo ahí porque es clave esto. En 1 Tesalonicenses 2:12, que Dios nos llamó, a la iglesia le está diciendo, a su reino y gloria. Es decir, los que son llamados, la palabra llamados es iglesia. Para los que no saben, en el griego ekklesia quiere decir llamados afuera. Los que son llamados. La iglesia somos llamados a ser parte del reino. Es decir, que estamos en el reino. La iglesia es el reino. Decí conmigo, somos iglesia. Somos el reino. Somos más grande que Juan. A algunos le cuesta decir porque no lo cree. Pero lo dijo Jesús. Lo siento tu incredulidad. Lo dijo Jesús. El más pequeño en el reino de la gracia es más grande que el más grande de todos bajo la ley. ¿Por qué? Porque disfrutamos de su presencia y la del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, la iglesia reunida, el Espíritu Santo descendió por primera vez para quedarse para siempre con y en la iglesia. Y aún permanece en esa función el Espíritu Santo. ¿Por qué el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista? Porque los miembros del nuevo reino trascendemos con la gracia recibida a los del antiguo. Somos la mejor época. Si pudiéramos entender los cristianos de este siglo, que somos la mejor época, que somos la mejor dispensación, que tenemos todo a disposición, que aunque seamos el más pequeño, somos más grande que Juan el Bautista, que fue el más grande de los grandes de la ley. ¿Por qué el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan el Bautista? Porque Jesús preside sobre un sacerdocio superior con un mejor pacto y mejores promesas. Entonces, no es por nosotros, sino que es por Jesús. Lo vuelvo a decir y vamos a leer Hebreos 8:6. Porque Jesús preside sobre un sacerdocio superior con mejor pacto y mejores promesas. Dice Hebreos 8:6. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Decí conmigo, es superior al de ellos. Es superior al de ellos. Es superior al de Moisés, es superior al de Abraham, es superior al de David, es superior al de los profetas, es superior al del sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo y veía la Shekinah. Dice la palabra que el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos.
Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo. Es decir, que el antiguo pacto fue fuerte, asentó las bases, pero este nuevo pacto es superior al antiguo. Entonces cualquiera, hasta el más chiquito en el nuevo, es más grande que el más grande del antiguo. ¿Y por qué? Y dice el texto, Hebreos 8:6. Lo vuelvo a leer. Pero el servicio sacerdotal que Jesús ha recibido es superior al de ellos. Así como el pacto del cual es mediador es superior al antiguo, puesto que se basa en mejores promesas. Entonces nosotros hoy estamos caminando bajo la unción, bajo la presencia, bajo los ojos de Dios, sobre mejores promesas. Mejores promesas que todo el Antiguo Testamento. Porque estamos viviendo la mejor época, que se llama la gracia. Y solamente quiero decir 3 cosas para terminar. Número 1, Jesús obtuvo un mejor ministerio. Jesús logró un mejor ministerio. Juan el Bautista murió, terminó. Y todo lo que dijeron los profetas. ¿Y por qué tuvo un mejor ministerio? Porque ningún sacerdote terrenal podía echar fuera el pecado del corazón del hombre de la forma en que Jesús lo hizo. Así que el ministerio de Jesús es mucho mejor que el ministerio del sacerdocio bajo la ley de Moisés. Él te perdona. Él te justifica, te lava, te limpia, te hace nuevo. Y la palabra justificar es que te da un rango en el cielo. Es decir, que el cristiano, el Hijo de Dios en el nuevo pacto, es perdonado por Dios y es declarado justo delante de Dios. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Que se borra todos nuestros pecados y nos declara justo como si nunca hubiéramos pecado. Es decir, que Dios tiene el poder a través de Jesús, a través de lo que hizo en la cruz y de lo que hace en el trono, intercediendo por nosotros, de lavarte, de limpiarte. Y nosotros podemos decir, un asesino, un drogadicto, una adúltera, ponerle lo que quiera, que esté en pecado, si se arrepiente, tiene que arrepentirse y venir a Cristo. Cristo tiene el poder de perdonar los pecados y sacar los pecados del corazón. Él te perdona, te justifica, te lava, te limpia, te restaura, te da un nuevo corazón, te da una nueva mente, te da una nueva vida. Por eso Pablo escribe, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí se hacen nuevas. Porque el Espíritu Santo de Dios viene por el sacrificio de Cristo y puede convertir tu corazón de piedra, tu corazón de pecado, tu mente de pecado y tu mente de tinieblas en la luz maravillosa que solamente viene por Cristo, no por el poder de una religión. Si verdaderamente lo crees, yo creo que le puedes dar un mejor aplauso a aquel que obtuvo un mejor ministerio para lavar pecados, para limpiar pecados y para transformar lo que no servía, lo que estaba destinado al infierno, en algo nuevo, en algo permanente, en algo santo, en algo limpio y en algo justo delante de Dios. Número 2. Jesús es mediador de un mejor pacto. Jesús ha mediado para nosotros un mejor pacto. Decí conmigo, Jesús me dio para mí un mejor pacto. Yo no sé si ustedes están tomando la palabra, porque si vos no tomás la palabra, de nada sirve esta explicación, esta enseñanza y esta administración de la palabra. Si vos no lo tomás para tu vida, es decir, si viniste en pecado, si viniste en tinieblas y estás escuchando que hay alguien que tiene el poder de sacar el pecado de tu corazón, no importa cuál sea, y podés entrar en un mejor pacto con Dios. Y es un pacto de gracia, no de obras, que ha sido garantizado para nosotros por medio de un fiador. Hebreos 7:22. Es alguien que se pone en el medio, por eso es mediador. La misma palabra lo dice. Los profetas del Antiguo nos enseñaron
que el pecado hizo división entre Dios y los hombres. Pero hay alguien que se pone en el medio y nos une, nos toma a nosotros y a Dios y nos une a Dios. Sin ese mediador es imposible. No son los santos, no es María, no es José, es Jesucristo. El único mediador, no hay otro. No hay otro camino, no hay otra forma de llegar a Dios, es Jesucristo. No hay otro. No son las estatuas, no son las obras. Es un pacto marcado con creer y recibir en vez de ganar y merecer. Lo vuelvo a decir, es un pacto de creer y recibir. Por eso es gracia. Lo único que tenés que hacer es decir, ¿cómo te salvás del infierno? Creyendo y recibiendo. Si no crees, no entrás. La fe es primero. Sin fe es imposible agradar a Dios. Puedes dar lástima, revolcarte, llorar todo el día, pero si no tenés fe, si no crees, no recibís. Fe. No tenemos que pagar, no tenés que pagar, no tenés que sacrificar algo, no tenés que caminar hasta Luján, no tenés que caminar hasta otro lado, no tenés que hacer más nada, tenés que creer. Y recibir algo que no merecemos. Muchos dicen, pastor, yo voy a ir a su iglesia cuando deje esto, cuando merezca. No merecemos. Decí conmigo, no merezco su gracia. Pero creo, decilo, pero creo que por Jesús recibo su gracia. Entonces nosotros tenemos que tener claro que Jesús es el único que puede darnos esa gracia. Y termino 3. El nuevo pacto fue establecido sobre mejores promesas, recién lo leímos. Jesús tiene mejores promesas para nosotros. El antiguo pacto tenía promesas buenísimas, pero Jesús tiene mejores promesas. Promesas que nos sacarán adelante. Promesas que te sacarán adelante en tiempos de oscuridad, en tiempos de crisis, en tiempos de prueba, en tiempos de desesperación, en tiempos oscuros, en tiempos de angustia, en tiempos de locura, en tiempos de luchas, en tiempos de abandono, en tiempos de soledad, en tiempos de pruebas difíciles, en medio de tentaciones. Hay mejores promesas. Promesas que cobran vida a través del Espíritu de Dios, a través de la palabra impartida. Y cuando nosotros somos cristianos, por eso tenemos que leer la palabra de Dios, porque allí están las promesas. Y el Espíritu Santo le da vida a esas promesas. Y entonces vos tenés que portar una palabra. Entonces tu oración tiene que cambiar. Tiene que haber esas promesas para vos poder orar y recibir esto. Para que esto cobre vida y para que no seas un cristiano de denominación o un cristiano religioso, sino que algo suceda en tu vida. Son promesas de bendición y favores inmerecidos en vez de promesas de maldición. Dice la palabra que somos bendecidos con toda bendición espiritual. La palabra todo no excluye nada. Es decir, que nosotros, cada uno de nosotros, merecemos la gracia de Dios, la bendición de Dios. Una vez nos enseñó un gran maestro, el director del seminario donde estudié, que ya está con el Señor, el pastor Milton Pope, un maestro extraordinario. Él enseñando sobre Efesios dijo, toda bendición espiritual. Y entonces dijo, ¿cuántas promesas tiene la Biblia? Entonces tirábamos ahí 4.900, el otro 5.000, y algunos teólogos cuentan cuántas promesas hay en la Biblia. Y él dijo 50. ¿Cómo 50 tan poquitas? No, dijo 50, no se puede contar de tantas promesas que hay. La palabra dice que la bendición viene a tu vida y esa bendición se multiplica en 1000 y cada una de ellas en 1000 y cada una de ellas en 1000 y 1000 y 1000 y 1000 generaciones. La bendición sigue. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces yo creo realmente que somos creyentes pobres, que estamos en medio de la riqueza, en medio de la gracia, pero todavía no conocemos las mejores promesas de Dios. Por eso viene esta palabra hoy, para que vos entiendas, para que vos sepas por qué, cuál es la clave, que nosotros somos más que Juan,
¿Qué nos dice que somos más que Juan? Jesús nos dice, por Jesús somos más que Juan, por Jesús podemos recibir estas bendiciones, por Jesús podemos entrar al cielo, por Jesús podemos ser salvos, podemos salir de las situaciones, el que sana todas tus dolencias, el que perdona todos tus pecados y el que rescata tu vida del hoyo. Más que Juan, dale un aplauso al Señor si lo querés y celebremos esta bendición y tomemos las promesas de Dios y que se hagan una realidad en nuestra vida y que podamos disfrutar de todo lo que el Señor nos dijo. Más que Juan todavía, porque tenemos mejores promesas. La gracia está abierta para nosotros. Dáselo fuerte al Señor, que bendiciones vengan a tu vida a través de sus promesas, que el favor de Dios venga a tu vida, a tu familia, a tu presente y a tu futuro. Dáselo fuerte en el nombre de Jesús. El pacto sigue firme para nosotros.